El rollo de la escuela. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué latitudes del planeta Tierra nos están contactando. Mi nombre es Jesús Mendoza, mejor conocido dentro de la Escuela de Alejandría como Joshua Méndez. Hoy me encuentro ante ustedes para dar con bastante orgullo la segunda parte, por lo menos, de mis videos del rollo de la escuela, el cual fue un pequeño proyecto o una pequeña sección del canal de YouTube que hemos querido abrir para compartir reflexiones. Estoy procurando que mis reflexiones sean dentro de lo posible lo menos técnicas posible, me perdonan la redundancia, para facilitarle sobre todo a las personas que están viendo estos rollos el poder comprender un poco en qué sentido se tratan algunos temas, ¿no? Voy a utilizar en esta ocasión em, cada una de las reflexiones que voy a compartir, que son puntualmente 5, para compartir de alguna forma la base de muchas ideas que el cristiano puede llegar a escucharlas por allí, pero muy difícilmente va a digerirlas bien, porque a lo mejor desde el mundo cristiano o desde el punto de vista confesional son chocantes. Sin embargo, yo voy a procurar que todo lo que se plantea aquí en estos videos sea de edificación primeramente y en segunda instancia de información, que la gente diga, ok, quiero seguir entendiendo desde esta ruta. Me encuentro bastante contento de que voy a poder compartir próximamente la versión actualizada o 2.0, como la llamo yo, de cosmología bíblica, de mi seminario de cosmología bíblica, un seminario corto de 6 clases, si acaso sacaré una extensión de 7. Y este seminario consta de una reestructuración de uno ya antiguo que se había dado dentro de la escuela, en el que se habla de la idea cosmológica de la Biblia, es decir, cómo está estructurado el mundo según los autores bíblicos, ¿no? Y básicamente me encuentro con que no solo es esencial entender la cosmología bíblica, y de hecho varias de las reflexiones del rollo de la iglesia las voy a compartir desde un punto de vista más teocéntrico, sino que además de eso la gente suele irse al texto bíblico con una idea modernista. Me refiero puntualmente al mundo evangélico. Suele decir, no, la Biblia habla de la tierra redonda, dice que la tierra no es un planeta, en un universo, en algo muy grande, cuando mis hermanos, ellos no lo veían así en esa época. Esa es la verdad. Ellos no lo veían de esa manera, ellos pensaban que la tierra era plana y tenían muchas formas de ver la estructura del mundo, pero todas estas formas que Dios permitió que ellos plasmaran en el texto bíblico fue para darnos una idea. Y esas ideas con unos principios fundamentales para nuestra vida. Por otra parte, también debo decir con bastante orgullo en este primer video que voy a estrenar por fin mi curso de El rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual, donde precisamente tengo la intención de aclarar conceptos, aclarar, explicar otros que no están muy lúcidos en la cabeza, y lo más importante, corregir teologías que nos han enseñado muy mal sobre la guerra espiritual, puntualmente hablando, ¿no? Esto sería así como una especie de introducción. No la voy a repetir en cada uno de los videos del rollo, de esta segunda sección del rollo de la escuela, pero sí creo que es importante comunicar estas ideas, ya que he visto que tengo un pequeño séquito de seguidores y estas personas están de verdad sentándose a pensar. ¿Qué estamos haciendo realmente nosotros con nuestra vida como creyentes y con nuestra enseñanza? Y lo más importante, ¿qué realmente estamos transmitiendo a nuestros hermanos y en mi caso a nuestros alumnos, ¿no? La primera parte del texto, del video del rollo de la escuela que yo voy a compartir hoy es los tatuajes según la Biblia, o ser una especie de pregunta, los tatuajes según la Biblia. Y aquí entramos en un tema muy escabroso, porque para los que no lo sepan, yo en el ámbito secular, yo soy tatuador. Yo además de eso soy artista gráfico, y el arte que Dios ha dado en mis manos me ha permitido ayudar mucho a mis alumnos, mucho. Los que han estudiado conmigo en mis cursos saben que yo he dibujado los seres celestiales para darles una idea, el mundo, el Edén,
las criaturas, cómo está estructurado la Tierra, qué son las estrellas, símbolos, entre otras cosas, he tenido que graficarlas, porque es la única manera de que las personas pueden tener una idea muy lúcida. De hecho, cuento con varias versiones bíblicas, están aquí al lado mío, que son un regalo de Dios, ya que esta, por ejemplo, es una versión muy famosa, la de Action Bible, que es una versión cómic del texto bíblico. Entonces podemos notar que Dios le ha dado este talento a muchos artistas para tratar de transmitir una idea lúcida de lo que está escrito en su palabra. El problema que yo, por ejemplo, he visto mucho dentro de la comunidad cristiana, puedo separarlo en tres. El primero es ese espectro religioso bastante molesto, porque lo tengo que decir, es muy incómodo, muy molesto, que simplemente se cierra a no te das imagen ni semejanza de lo que hay en los cielos ni bajo los cielos, sin entender lo que realmente dice el texto en esa parte. Me he topado con mucha gente de ese estilo y no entienden que Dios es un Dios muy gráfico. Dios usa la imaginería de culturas, de elementos para transmitir una idea de lo que es su mundo. Dios es gráfico y Dios es un artista. De hecho, más de una ocasión la Biblia señala, por ejemplo, en los salmos, que los dedos de Dios hicieron los cielos. La, la, la capacidad que tiene nuestro artista cósmico, el Señor, es algo que se ve reflejado en los artistas, en los que me incluyo. Y en el mundo del tatuaje hay un problema que brinca directamente a la ignorancia que hay respecto a los tatuajes. Ese es el segundo segmento. El primero es la gente que dice que no puedes dibujar nada del mundo celestial porque no te harás imagen y semejanza cuando el texto solamente está hablando de idolatría. Yo no adoro ninguno de los dibujos que yo hago de dioses, de ángeles, de demonios. No, simplemente los dibujo para facilitar una idea, transmitirla con más claridad. Pero además, el segundo segmento, no te tatuarás porque es pecado. Y el tercer segmento va muy de la mano con que la imaginería que tenemos a nivel bíblico de por sí es incorrecta. Es decir, si yo, por ejemplo, digo que me imagino al Señor Jesús de esta forma, hay gente que se ofende. No, no hay que imaginarse a Dios porque nadie puede entender y comprenderlo. Hermano, no hay nada que nos prohíba hacer eso. No hay nada que nos prohíba utilizar la imaginación para tratar de entender un poquito el mundo de Dios. Eso por una parte. Pero por la otra parte, volviendo a los tatuajes, eh, muchos me sacarían de una vez Levítico. ¿Okay? El capítulo 18, 19, muchas partes del Levítico en realidad son importantes, ya que Levítico muestra un código moral de santidad para los sacerdotes levitas. El problema, si hablamos puntualmente de los tatuajes, son, podría decir, el primero, no somos levitas. El segundo, no somos parte de la nación de Israel. No somos la Israel de Dios, sí, pero ese sacerdocio dentro de la Israel de Dios no aplica con los mismos términos tipológicos de la ley. Porque de hecho, la ley de Moisés aplica a no rasurarse la barba. No puede haber ningún sacerdote con algún defecto físico. ¿Alguno de ustedes tiene algún tipo de problema para ver, ceguera en la vista, un dedo menos por algún accidente o por haber nacido de esa forma, algún tipo de parálisis en las piernas, en la columna? No puede ser sacerdote. Entonces, no puede ser tan enterrado en el punto de no te harás tatuajes porque está prohibido en Levítico. Hermano, el contexto de los tatuajes en Levítico aplica diametralmente a la intención de los tatuajes a los que Dios se está refiriendo. Hay muchos tipos de tatuajes en el antiguo Cercano Oriente. Entre ellos también está el tatuaje ceremonial. ¿Ok? Se puede tener un tatuaje por devoción a una deidad, se puede tener tatuaje por una función, es decir, por ejemplo, hace no mucho se encontró el cadáver de una momia egipcia llena de tatuajes y es porque se supone que esta mujer era sacerdotisa, un tipo de, eso entra dentro de la sección, yo tengo un libro que se llama Antigua Magia Egipcia, donde se habla de cómo algunas hechiceras estaban marcadas para identificarlas dentro de su función dentro del Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios eran grandes fascinantes de la necromancia para tener comunicación con los muertos. Habían personas que se dedicaban a eso. Eso está señalado en muchos de los rollos que se han encontrado en Egipto. Entonces, podríamos decir que a lo que Yahvé se está puntualmente refiriendo es a ese tipo de tatuaje, al tatuaje ritualista, que es por causa de un muerto, por causa de que participas de esa práctica de la necromancia que existía en la antigüedad.
Pero el tatuaje en sí mismo tiene muchas razones de ser. De hecho, el tatuaje en sí mismo es una marca. Y las marcas no solo sirven para identificar esclavos, para identificar una devoción, sino también sirven para que el Dios reconozca a su rebaño. En Israel tenemos una marca, aunque ustedes no lo quieran aceptar. La circuncisión es una marca, funciona igual que una marca. La intención de la circuncisión es marcar a los hebreos para que se identifiquen. Estos son el pueblo de Yahvé. Pudo haber sido un tatuaje, pero Dios prefirió que fuese algo más íntimo, ¿ok? En un punto muy delicado del hombre, por parte de la naturaleza de Dios, ya que el pene es el dador de vida en la antigüedad. Estamos hablando de un elemento cultural, y de alguna forma que un hebreo tenga esa marca en el pene indica que su linaje es bendito. Ese es el mensaje, pero no tiene absolutamente nada que ver, que es diametralmente diferente a los tatuajes. En Ezequiel encontramos, por ahí en el capítulo 8, 9 al 10, cuando estamos hablando del juicio que se le da al templo, y Ezequiel es transportado por el Espíritu al templo, y él ve la adoración que hay de distintos dioses dentro del templo, esa, vamos a decir, sincretismo que se dio en Israel en los tiempos del profeta. Él habla en un punto que ve unos varones, 6 varones que son deidades de destrucción que el Señor asigna a destruir a Israel, y uno de ellos con un tintero de escriba, el séptimo de ellos, vestido de blanco con un tintero de escriba, Dios le asigna poner una tab. La tab es una seña parecida a una cruz, parece una X. En hebreo arcaico se le pone en la frente a sus siervos. Es una marca. El problema es que usted puede mirarme y decirme, bueno, hermano, pues una marca con tinta. Sí, pero la tipología que Dios está utilizando es la misma de un tatuaje. Está haciendo alusión a la función que tenían algunos sacerdotes de otros dioses de marcar a sus siervos. Entonces Dios dice, bueno, si los vas a marcar, márcalos con una tapa en la frente. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis vemos exactamente lo mismo. Hay un sello espiritual, al igual que la circuncisión en el Nuevo Testamento pasa a ser espiritual, ¿ok? Porque es en el corazón. Ya Dios no necesita la marca física, no te la tienes que hacer. Pero si algo señala claramente el Nuevo Testamento es que esas marcas existen espiritualmente. Si estamos sellados por el Señor en nuestra cabeza, y también estamos sellados por el Señor en nuestro corazón en la circuncisión de la carne en el corazón. Entonces, estas referencias, como por ejemplo que el Señor Jesucristo tenga escrito en su lomo, en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene algún tipo de noción la gente de lo que está indicando el texto bíblico. El Señor Jesús tiene un tatuaje, pero este tatuaje no hay que entenderlo como los tatuajes que nosotros señalamos hoy en día, quizás con tinta. No. De hecho, la idea de que muchas deidades tenían marcas en el cuerpo que indicaban su poder eh, era muy común en el antiguo cercano oriente. Entonces podríamos decir de alguna forma que los tatuajes no son más que una práctica antigua con multitud de funciones. Hoy en día, por una cuestión de banalismo, mucha gente se los pone. Yo personalmente me he encontrado con clientes que son una pérdida total del tiempo lo que quieren ponerse. Digo, si vas a ponerte un tatuaje, algo que significa algo para ti. Mi tatuaje, por lo menos los míos, todos me recuerdan a mi Señor, a mi Dios. Si quiero tener algún tipo de marca en mi cuerpo, que me recuerde al que murió por mí. Pero dejemos de criticar a una persona por los tatuajes. Hubo una época en la que la cultura vikinga era la que más reconocía al Señor, los bárbaros. Los vikingos en general, eso es histórico. Y aquí en este país, mucha gente se tatúa, pero saben que vienen de un linaje que abrazó el cristianismo. Y estas culturas no se dejaron de tatuar, ni siquiera los que son cristianos. Entonces, yo creo que la gente es muy dura, porque nace en una cultura donde eso se ve mal, pero no asume que en otras culturas donde eso es normalizado, la gente tiene mucha fe igualmente. Creen en un Dios más allá de las marcas de su cuerpo. Y como yo siempre le señalo a las personas, hermano, usted va a recibir un nuevo cuerpo. Ese nuevo cuerpo lleno de gloria, y mis tatuajes van a desaparecer. Yo no lo voy a tener más, porque este cuerpo es polvo. ¿Ok? Ahora, puede que alguien me brinque al Nuevo Testamento y me dice, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Sí. Y sin embargo, el Nuevo Testamento habla de muchas cosas que hacen daño al cuerpo, y muchas veces las cosas que hacen daño al cuerpo salen de él. La forma de hablar, el chisme, el atacar al hermano. La epístola a los Corintios habla mucho de muchas razones dentro del mundo carnal que lastima el templo del Señor. Por eso precisamente se hace alusión a que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo.
y no lo mismo la carne. De hecho, cuando la Biblia se refiere a la carne en muchos contextos, no está hablando del cuerpo. El cuerpo donde mora el Señor es santo, nuestro cuerpo. Pero donde, vamos a decirlo de alguna manera, entra el elemento de consumir, idolatrar, comer cuestiones que afectan directamente la fe, eso sí podríamos decir que contamina de una forma peor. Y me gustaría terminar esta reflexión con un pensamiento muy puntual, que la gente no suele mucho considerar. Y es que nosotros ahorita en el siglo XXI vemos gente que se mutila, vemos gente que se mancha los ojos, se pone otras cosas. Y yo diría personalmente que eso es muy distinto a un tatuaje. ¿Ok? Los tatuajes no ameritan, por lo menos no ameritan. Y eso es mentira, que están hechos con base de niños abortados, porque he escuchado también esa teoría, eso es falso. La mayoría de los tatuajes están hechos con contenido vegetal. Eso lo sé, la tinta de los tatuajes, porque uno tiene que saberlo, por lo menos yo como tatuador tengo que saberlo para no generarle una alergia a alguien. Y la realidad dentro del tatuaje es que la aguja se desecha, la tinta se desecha el cartucho y por supuesto uno no hace ningún tipo de rito, ni ningún tipo de marca, ni nada por el estilo, pero sí le adviertes a la persona que eso se tiene que curar y ya. Los piercing generan infecciones mucho peores que los tatuajes. Las laceraciones, las marcas. Hay de hecho un tipo de tatuaje nada natural que consiste en arrancar tajos de la piel. El tatuaje es una microperforación de una microaguja. Realmente no lastima la piel, pero no genera sangre. No es algo que yo te diga, mira, con un tatuaje puedes matar a alguien. No. De hecho, esas agujas no pueden matar a nadie. Pueden lastimar feo, sí. Y si le entierras a alguien una aguja de este tamaño es otra cosa. Los cartuchos de hoy en día, gracias a Dios, son de este tamaño. No son suficientes para hacerle daño a una persona más allá de un rasguño feo. Y personalmente yo siempre le digo a una persona, y eso se lo digo a todo aquel joven que me está escuchando y que diga, quiero tatuarme algo. Hermano, piensa muy bien lo que te vas a hacer. Esto es permanente, duele, es una inversión de dinero, una inversión de tiempo y considera que si algo debería tener significado en tu vida, debería ser tu Señor. Y si quieres tatuarte algo que te recuerde a tu Señor, que sea algo importante. Si no, no lo hagas. Mi consejo para ti es, si no estás seguro, no lo hagas. ¿Ok? Muchas gracias por escucharme en esta reflexión un poco larga, pero espero les sirva para considerar otro tipo de opinión. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.